que es hoy 10 de julio de 2024. Agustín, verdadera religión. Sí. Tiene que ver con que Agustín sigue respetando que llega a ciertas detalles del verbo, por ejemplo, como que incluye esta realidad y que ordena esta realidad, pero que aún así ellos no aciertan ciertas cosas, como por ejemplo que luego descartan y luego subían, o eso a eso que está. Claro, eso no lo dice acá, lo enfatizará más bien en el libro séptimo de las confesiones. El libro séptimo de las confesiones. Pero lo terminamos primero lo que dice acá. Después, entonces, la prueba de una diferencia entre Agustín y Agustín. Claro, pueden hacer la diferencia entre Agustín y Agustín, porque eso tiene una. No es solo por la curiosidad biográfica de reconstruir el pensamiento de Agustín, es el interés, diríamos, filosófico de ver cómo él, en el fondo, qué le hizo sentido, qué descubrió, que le permitió como convertirse a la filosofía, porque en el fondo él tiene dos conversiones. Primero la filosofía y después, en base a eso, él se convierte al cristianismo. Porque hay cosas de la filosofía que él encuentra sólidas y cuando vuelve a abrir la Biblia después, él había abierto antes de joven, ¿no? Le dice que en el libro tercero, que recomiendo mucho leer, como en la parte central del libro tercero, dice: yo me convertí a la sabiduría al leer a Cicerón, ¿no? Que Cicerón, que había traducido este libro de Aristóteles, que era una exhortación a la filosofía de Hortensius. Es el título que le pone Cicerón, que traducía el Protréptico de Aristóteles, que es un escrito vocacional, diríamos así nosotros, dirigido a los jóvenes para exhortarlos a la filosofía. Y ahí él se enamora de la sabiduría, pero es algo todavía, digamos, impreciso, como una vocación a la filosofía, pero sin un contenido bien preciso. Y cuando él se convierte como a la búsqueda de la sabiduría, decide abrir la Biblia y no le gusta. También por motivos estéticos, que estaba mal escrita, porque él era amante de la palabra, él era estudiante de, nosotros diríamos, de letras, así como de retórica, de lenguaje. Entonces la Biblia, sobre todo en esta traducción latina, que era una traducción excesivamente literal, hecha sobre el texto hebreo, todavía no se hacía la traducción latina que después quedará canónica en Occidente, porque esta es posterior, es contemporánea de Agustín Viejo. O sea, se editó cuando Agustín era viejo la traducción de la Biblia al latín por San Jerónimo. Las traducciones anteriores a San Jerónimo eran muy literalistas. Esto significa traducir de un idioma como el hebreo, que estructuralmente, sintácticamente es distinto del latín. No es como traducir del francés al español. Es un idioma sintácticamente distinto y entonces, si tú lo traduces literalmente, lo que sale es una cosa bien fea, ¿no? Claro, te dice, decía, si tú con eso quieres saber qué decía literalmente el texto, es cómodo, pero es difícil y a veces ni siquiera se entiende bien lo que quiere decir, porque la sintaxis es diferente. Profe, se puede decir que ese cambio que ocurre de Agustín adolescente a Agustín viejo es cuando se da en la confesión del libro 4, que conoce el amor y mediante la muerte del amigo conoce como a Dios, que es como. Pero cuidado, porque este es el momento que él a posteriori, cuando después escribe las confesiones, lo relaciona con esa conversión, como que eso fue un elemento de la conversión, pero la conversión no se produce en esa época, o sea, no se produce en la época de la muerte del amigo. Ahí se produce un trauma que lo llevará a reflexionar y será uno de los pasos hacia la conversión, ¿no? Pero la conversión filosófica se produce, ¿cuándo se produce? Ambrosio. Claro, cuando llega a estudiar con Ambrosio, ¿dónde? Milán. A Milán, claro. Porque en Milán, además de Ambrosio, estaban los neoplatónicos de Milán. Había una especie de círculo neoplatónico en Milán y algunos de estos neoplatónicos eran también cristianos. Había varios que se habían convertido. ¿Cuál es el más conocido, que él recalca más? Victorino. Claro, de eso habla en la narración del libro octavo, que es una de las más bonitas,
la conversión de Victorino, ¿no? Que era un gran retórico, filósofo y traductor de textos platónicos al latín, que le daba vergüenza, claro que se convierte, pero decía, pero no quiero ir a la iglesia porque me da vergüenza, porque en el fondo, también por un motivo de élite social, e intelectual. O sea, la élite social e intelectual seguía siendo pagana. Y como decía, el cristianismo era algo como un poco del pueblo. Entonces, como que ir a mezclarse con el pueblo y hacer una confesión pública, él decía, no es necesario, yo a Dios te lo digo en privado y Dios conoce el corazón, ¿no? Y Ambrosio le contestaba, no, mientras yo no te vea en la iglesia confesando eso, no voy a creer que tú eres cristiano. O sea, no te voy a aceptar cuando eres cristiano, si tú no lo confiesas. O sea, es parte del cristianismo dar la confesión pública, comunitaria. No es una cosa privada como la religión cristiana, es una cosa pública, comunitaria. Y es interesante, es muy bonito este texto porque cuando él llega a la iglesia a hacer la famosa confesión me refiero, la confesión no es la confesión de los pecados, la confesión es la declaración pública de la fe, o sea, decir en público creo tal y tal cosa, ¿no? ¿Es lo que le dicen, creo? Claro, es lo que se dice credo, o sea, se recita como una fórmula que resume los contenidos de la fe y uno públicamente los confiesa. O sea, confesión significa declaración pública. Ese es el sentido del verbo latino confiterio. Y sin embargo, la gente como de clase elevada y de alta cultura que le da vergüenza, cuando iban a hacer esta confesión, a veces se les permitía hacerla como en voz baja. Pero cuando él llega allá, dice, no, yo lo quiero hacer en voz alta. Entonces, como una escena muy bonita esta, porque todo el pueblo empieza como a aplaudir y es como una cosa como apoteósica la conversión de Victorino. ¿Por qué dijimos todo eso? Claro, porque eso en el fondo gatilla, claro, finalmente la conversión de él mismo. Porque él ahí lee los neoplatónicos primero, y después en Milán, llega también la conversión al cristianismo en el fondo porque Ambrosio le permite hacer la aplicación de la filosofía platónica a la escritura. Claro, como la escritura tiene elementos racionales que coinciden con lo que él había descubierto en la filosofía. Eso es lo que gatilla, ¿no? O sea, dice, yo abrí los platónicos, claro, ¿y cuál es el tema principal? El verbo. Claro, encontré el verbo, dice en el libro séptimo, ¿no? No con las mismas palabras, pero sí más o menos el concepto era el mismo, ¿no? Que el verbo es el principio. En el principio era el verbo, ¿no? En principio era el verbo. Y entonces eso me convenció en el fondo. Y en base a eso después pasé a interpretar también las otras cosas de la Biblia, en el fondo con categorías racionales, pero ya con el presupuesto que eso podía funcionar, ¿no? Con esa premisa. ¿Qué decían? No, así que alguien le levantó la mano. Las confesiones tienen que confundir la época en que se escriben las confesiones con la época en que se vivió lo que las confesiones se escribieron en el año 399, ¿no? Pero la conversión de cuándo es? ¿Ah? Desde antes de que él escribiera la confesión. Claro. ¿Pero cuándo más o menos? En el 97. ¿Ah? En el 97. Como cuando tenía 30 años. No, antes, como una década antes. 386, por ahí. 386, 87. Entonces, cuando él escribe la verdadera religión, todos esos eventos de 386, 87 ya pasaron. Ya estamos como en 393, puede ser. Algo por ahí. Y entonces, claro, él como que recapitula ahí cosas, pero ya las vivió. ¿A qué edad escribió las confesiones y a qué edad se convierte en cristiano? Tú puedes sacar la cuenta. Porque Agustín es del año
360, un poquito antes, 350. 354. 354. Entonces, en 386 tenían 34. Claro, como a los, más o menos esta edad, como 34 es la conversión, ¿no? El año que, claro, todo en este año. Primero la conversión a la filosofía y de ahí la conversión al cristianismo. Claro, y las dos cosas tienen en el fondo un punto de unión que es filosófico. O sea, él cree en el cristianismo a raíz de que ha descubierto ciertas verdades filosóficas y las ha como sintetizado, le ha sacado como lo principal, ¿no? ¿La conversión intelectual sea al mismo tiempo que la conversión práctica? No exactamente, porque claro, cuando él se convierte, dice, eso es lo que narra después en el libro 8, ¿no? Dice, ahora tú sabes cuál es la verdad, como que ya te queda claro, pero no lo pones en práctica. Como que hay una distancia. Pero, no, ese libro 8 es un poco en cierta forma, una corrección de lo que pretendía Sócrates cuando decía, o Platón, ¿no? Cuando dicen, bueno, una vez que tú entiendes algo, como que automáticamente lo vas a hacer. Como que si tú entiendes lo que es bueno, automáticamente lo vas a querer hacer. Y ahí Agustín se da cuenta que no es tan así. Y ahí lee el apóstol Pablo, y justo en el apóstol Pablo, en la carta a los romanos, ¿no? Encuentran dicho, o sea, afrontado claramente este problema. Pablo lo sintetiza diciendo, no hago el bien que quiero, ¿no? O sea, lo quiero, pero no lo hago. O sea, hay algo en mí que lo quiere. Quiero ponerme a dieta, porque sé que es bueno, que el doctor dice que es bueno, etcétera. Quiero, o sea, hay algo de mí que quiere. Pero después cuando llega la comida y eso, hay algo que no quiere. O sea, hay una, dice ahí en el libro 8, hay como una fractura de la voluntad. La voluntad misma está rota. Y eso solo puede sanarlo Dios. Y eso se llama gracia. Esa es la doctrina de la gracia. O sea, que gratuitamente Dios te da, como en el fondo, la fuerza de amar, o sea, realmente querer hacer, o sea, amar hacer lo que tú sabes que es bueno y que debes hacer, pero que no lo haces. ¿No? Que humanamente tú no lo logras hacer. Amar bien. ¿Eh? O sea, realmente amar lo que es bueno y que tú conceptualmente lo sabes, pero no, o sea, hay una diferencia entre saberlo conceptualmente y por lo tanto desearlo como concepto a desearlo realmente, a quererlo realmente. Yo puedo querer algo como concepto porque como concepto entiendo que es bueno, pero pero solo realmente amo cuando Dios me muestra como en el fondo lo que no podemos percibir experiencialmente. Porque en el fondo el amor está relacionado con la experiencia. Uno ama lo que experimenta. Entonces, claro, uno ama la comida porque la experimenta, porque es rica. Bueno, cuando llega a la mesa es rica, está ahí. Uno tiene experiencia de eso. Pero la bondad de estar a dieta no es que uno, o sea, uno la conoce conceptualmente, pero no es algo que tú estás experimentando en ese momento. Dios te da como, en el fondo, ¿cómo decirlo? La intuición interior de percibir la bondad de eso, de estar a dieta. Que no está en el mundo empírico. Y está en el mundo de las ideas, pero nosotros no tenemos como un acceso directo al mundo de las ideas, porque las ideas efectivamente están en Dios. Es como si Dios te permitiera como percibir en directo la bondad de esa acción que empíricamente es desagradable. Y de desearla, no solo desearla teóricamente, sino realmente amarla, porque como te da una experiencia, la gracia es una experiencia de Dios, que te permite amar a Dios y por lo tanto todo lo que es bueno en Dios, contra lo que es agradable, no, es como anti, o sea, te permite, es el antídoto, te permite superar lo que es el placer de lo que es lo empírico, de lo que es inmediato. No sé si lo voy a explicar. Es un arte intuitivo. Es como, no, es como, claro, es como probar
hablar de experiencia de algo que es superior a la experiencia sensible. Porque lo que es superior a la experiencia sensible, nosotros normalmente solo tenemos acceso a eso en conceptos. O sea, nosotros por eso decimos, quiero hacer el bien, o sea, quiero ayudar al pobre, al que tiene menos, quiero hacerlo, o sea, entiendo que es bueno. Racionalmente lo sé, pero no amo esa acción directamente, porque no tengo experiencia directa de ese bien, porque el amor está relacionado con la experiencia. Yo amo realmente lo que experimento como bueno. Entonces, en un orden de acciones, ¿en qué momento Dios da esta gracia? ¿Cómo? Como en un orden de acciones, donde está como esta fractura de la voluntad, de que realmente yo sé que lo que es bueno, pero no lo acepto como tal, o sea, como que no te entra. Entonces, ¿en qué momento actúa Dios y da esta doctrina de la gracia, donde te da esta impresión de tomar la bondad y aceptarla y desearla realmente? Generalmente te la da cuando tú ya te das cuenta que no hay otra forma. O sea, cuando tú te convences que no puedes hacerlo tú solo. O sea, en esto hay una pedagogía. O sea, Dios te lo da en el momento que para ti es más, cuando tú lo puedes aceptar y entender. ¿Es necesario tocar fondo? Claro, ahora tocar fondo puede ser también a diferentes niveles, ¿no? Entonces Dios te lo da cuando tocas fondo, pero el fondo puede ser calibrado porque no para todos, digamos, no todos resisten el mismo fondo. Entonces, porque tocar fondo para uno puede ser simplemente, no sé, que lo despidan del trabajo. Tocar fondo para otro puede ser que lo tengan en una cámara de la tortura. Sí. El tocar fondo puede tener diferentes niveles y, claro, no todos están preparados para soportar lo mismo, ¿no? Pero en el fondo en eso está la pedagogía del verbo, diría Orígenes, o también Agustín. O sea, Dios sabe cuándo, digamos, interviene como para ofrecerte una ayuda más directa. Y tú ahí la puedes aceptar o rechazar. Aceptarla es difícil porque, claro, implica que tú reconozcas tu límite. No, reconozcas que tú no eres Dios, que no lo puedes hacer solo. Y entonces eso es difícil, porque todos nos creemos un poco Dios. En eso consiste en el fondo el pecado original que llevamos, como en esto de creerse un poco Dios, cada uno a su manera. ¿No? Porque tenemos maneras muy astutas. Podemos combinar eso también con muchas otras cosas positivas, pero queda eso de que en algo nosotros queremos demostrar que somos Dios, que lo podemos hacer solos, que lo podemos... y entonces, claro, bueno, y está en muchas, digamos, esa tentación está en muchas doctrinas que se presentan como religiosas, o que en todo caso se presentan, aunque no siempre explícitamente religiosas, se presentan como muy nobles. Y entonces se disfrazan para, en el fondo, disfrazar el obstáculo principal, que es creerse Dios de una u otra forma, ¿no? O, por ejemplo, el maniqueísmo, claro. O lo que está actualmente muy de moda ahora, esta forma de gnosticismo que está de moda hoy en día, que te dice, claro, el New Age, cosas de ese estilo que te dicen que en el fondo Dios está dentro de ti y en el fondo tú solo tienes que descubrirlo. O sea, como que la divinidad ya está en ti y tú tienes que como recibir una iluminación para saberlo. Eso es gnosticismo. El gnosticismo consiste en pensar que Dios está en uno de forma tal que basta con saberlo. Y precisamente esa es la mentira. No basta con saberlo. Porque uno digamos, lo puede saber, puede saber que está la divinidad, pero no aceptarla. Está esa discriminante del libre albedrío. Y ahí creo que el primer libro de Confesiones uno dice algo parecido, como cuando se pregunta qué podría ser él para recibir a Dios, dice, o a lo mejor tú existes en mí porque yo existo. Claro, ¿qué significa cuando decimos Dios está en mí? Esto de estar en mí. Paradójicamente esta fórmula queda igual como en la filosofía de Agustín y en la filosofía del New Age.
ambos podrían suscribir la misma fórmula. Dios está en mí. Pero el significado que asume es exactamente lo opuesto, porque para Agustín Dios está en mí, pero como distinto a mí, como alguien que me ha creado, como la presencia, claro, esa es la causa de mí, y como causa está en mí. Y también está en mí como la voz de la conciencia, como la voz de que me dice que haga cosas que yo no quiero hacer. Entonces, no es yo, ahí está si hay una voz en mí que me dice cosas que yo no quiero hacer, entonces esa voz no es mía. Está en mí, pero no es mía. Y tengo que yo humillarme en cierta forma para obedecer. La obediencia es una humillación, ¿no? Yo quisiera yo mismo mandarme todo, ¿no? Esta gracia que se da a la alma rota, para que se puedan recomponer, sea por medio del Espíritu Santo, que lo reconoce pedagógicamente. Claro, claro. Como que se atribuye como al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como el amor dentro de la Trinidad, ¿no? El Logos es como la sabiduría, ¿no? Y el Espíritu Santo es el amor, como los atributos fundamentales de Dios, que son la sabiduría y el amor. San Agustín habla de eso, de esa voluntad de hacer lo que no queremos, para como refutar a Cicerón, cuando decía que o Dios no sabe, o Dios nos conduce a cosas, como era eso. Claro, bien. Donde refuta a Cicerón, cuando Cicerón quiere, en el fondo, claro, para salvar el libre albedrío, negar la presencia de Dios. Claro, si Dios tiene presencia, entonces yo no tengo libre albedrío. Claro, esa paginita no te la falten. Son 2 paginitas del libro quinto de la Ciudad de Dios que son absolutamente fundamentales, porque ahí se explica la doctrina de la causalidad, ¿no? Porque, claro, que si se nos argumenta, si hay una sucesión de causas, entonces el libre albedrío como que contradiría esa sucesión de causas, ¿no? Claro, si Dios es la primera causa si Dios es la primera causa que empieza una cadena causal, ¿no? Nadie podría como ir a interrumpir esa cadena causal. Y por lo tanto, el libre albedrío sería negado. Por lo tanto, si yo quiero afirmar el libre albedrío, como que tengo que renunciar a Dios como causa que todo lo hace y por lo tanto todo lo conoce. Claro, lo que pasa que ahí es que lo mismo él hace esa crítica como los prólogos, de que como que predefinen lo que va a suceder en base a por qué no se da la causa, no se la estrella. ¿No? Entonces, bajo ese concepto, el libro como que no tiene mucho sentido ser más claro. Claro, el libre albedrío no tiene sentido en la doctrina astrológica que dice que todo está predeterminado, ¿no? Y ese es otro tema que está muy de moda hoy en día, porque con el desarrollo de la ciencia empírica y después con la filosofía empirista, ¿no? Digamos, cuando se desarrolla la ciencia empírica, tiene su gran desarrollo, digamos, en el siglo... La ciencia empírica en realidad se empieza a desarrollar en el siglo XIII, digamos, pero claro, después en el siglo XVI y XVII tiene un desarrollo masivo. Bueno, y ahí nace el empirismo, que no es lo mismo que la ciencia empírica, evidentemente, sino que es una filosofía que piensa poder sacar algunas consecuencias metafísicas de un procedimiento científico que de por sí no las incluye, son 2 cosas distintas, ¿no? Siempre tengan cuidado con los adjetivos estos que terminan en ismo, ¿no? Que generalmente se usan para indicar una filosofía, claro, que se basa en una ciencia o en algo, por ejemplo, ciencia empírica y empirismo, ¿no? Racionalidad y racionalismo. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces esta terminación en ismo se usa para indicar que la doctrina filosófica como que aísla un aspecto de algo y lo transforma en una doctrina. Pero esta doctrina puede contener errores que no están contenidos en la disciplina de la cual se sacó esta doctrina, porque de hecho el método empírico de la ciencia, en la ciencia lo seguimos usando, es válido, pero el empirismo ha sido refutado como doctrina filosófica.
La racionalidad la tenemos que usar necesariamente, pero el racionalismo como doctrina filosófica tiene un error, tiene una falacia. Que a pesar de esta presencia de Dios, igual hay un lugar libre de Dios. Claro, ¿y por qué? ¿Cómo se explica eso? Porque si comparamos a Dios con nuestra inteligencia, claro, ahí se contradeciría. Pero nosotros no conocemos el nivel de inteligencia de Dios. Si puede saber el futuro, aunque haya libre de Dios. Claro, pero tienes que aplicar ahí el concepto de causalidad. O sea, cuando nosotros causamos, o sea, cuando tú dices que eres libre albedrío, lo que estás diciendo es que tú estás causando algo en el mundo por tu libre albedrío. Pero la doctrina de Dios como causa dice, no, es que en realidad no lo estás causando tú porque Dios es causa primera, y entonces Él es la verdadera causa. Tú realmente no eres más que un eslabón. Y Agustín dice, no, eso se puede solucionar de otra forma. La voluntad es hacer las cosas y el hombre quiere hacer lo que quiere hacer o hace lo que no hace. Se el tema de que tenemos libre albedrío, nosotros podemos hacer qué queramos. Claro, pero el punto es que Dios mismo es causa del libre albedrío. Y entonces cuando nosotros hacemos algo, nosotros somos la causa, precisamente porque Dios quiso darnos libre albedrío. Entonces, claro, Él es causa de nuestro libre albedrío, y en ese sentido también es causa de lo que vamos a hacer, pero Él nos permite ser nosotros los que decidamos. En otras palabras, Él prevé de antes lo que vamos a decidir, y en ese sentido lo reconoce, la presciencia, pero eso no significa que Él lo cause en forma directa, porque precisamente Él decidió no causar ciertas cosas en forma directa para que darnos a nosotros el libre albedrío. Entonces, precisamente, digamos, se armoniza la doctrina del libre albedrío con la doctrina de la causa, porque el propio libre albedrío está causado por Dios. Entonces, te puedo decir en un sentido que Dios es causa de esa acción que hacemos porque Él es causa de nuestro libre albedrío, pero es una causa indirecta. O sea, Él, en el fondo, se dice en ese sentido que permite, claro, es causa permisiva. Él permite que nosotros hagamos esa cosa que, por ejemplo, es mala, permite que hagamos esa mala acción. Pero Él no es causa de la mala acción, Él es causa del libre albedrío. Entonces, pero solo el libre albedrío podría ser causa con esa causa, digamos, preexistente, ¿no? Entonces, es en la propia presciencia que está previsto el libre albedrío y todas las, digamos, consecuencias que de él derivan. Yo no quiero dejar de hacer, déjenme al menos 10 minutos para hacer pero la última. Que también hace una diferencia entre la causa material, cuando decíamos la causa material de algo es distinta a esa causa inmaterial. Y da el ejemplo del cuerpo. Por ejemplo, la carne no puede ser causa de su corte, porque la carne no se corta así mismo, sino un cuchillo la corta. Claro, él distingue, y ahí también retoma otra cosa importante que ya había dicho Platón, distingue la causa del instrumento. No, claro, el cuchillo corta la carne, pero el cuchillo es la causa. Realmente, si tomamos el concepto de causa en un sentido estricto, ¿es el cuchillo la causa? Evidentemente no. ¿Dónde está la causa? ¿Ah? ¿Cómo? En el que la corta, la mano que corta, pero la causa es la mano que corta. El deseo de que cortar. Claro, que el cuchillo lo manipula la mano, pero la mano a su vez es un instrumento, claro. Finalmente se reduce a la voluntad, es la voluntad de cortar la verdadera causa, que no es algo empírico, que no cae bajo la ciencia empírica. Entonces, esa es la cosa más importante de este texto, que en el fondo muestra cómo la causalidad finalmente me reenvía al mundo que no es empírico. Las causas que en la ciencia llamamos causas, en realidad son instrumentos. Que en la ciencia empírica llamamos causas, en realidad son siempre instrumentos. La causalidad últimamente se remonta a una voluntad. Para
para que algo sea causa, tiene que tener una voluntad. Si no tiene una voluntad, es un mero instrumento. Digamos, hace algo, pero porque algo más lo causa. Me parece porque siento que dice como que lo que identificamos como causa en ese instrumento, me ocurre el ejemplo de los temblores, donde hay temblores, donde hay acuerdo que la causa es que las placas tectónicas chocan y una se sobrepone a otra. Ahí, la voluntad sería de Dios. Claro, eso hace que, claro, los fenómenos, claro, eso reenvía en el fondo al concepto de creación, porque en el mundo natural no puede haber causas en el sentido estricto, porque los entes no animados lo que hacen es transmitir una acción que le viene de la anterior. Ellos no están causando realmente en el sentido estricto. Están transmitiendo una causalidad, lo que los medievales llamarán causa segunda. Que en realidad no es causa, lo que explica Agustín ahí creo que es muy importante, porque al llamarlo causa segunda, los medievales inventaron esa fórmula, creo que está ya en Aristóteles, o creo que incluso está ya en Platón, en el Fedón, esta fórmula de la causa segunda, pero Agustín ahí precisa que en realidad lo que llamamos causa segunda realmente no es causa en el sentido propio, porque es instrumento. Transmite algo que no parte de él. Y por eso una de las demostraciones clásicas de la existencia de Dios, que ya está en Aristóteles, es que tiene que haber un primer motor. Porque como las causas empíricas solo transmiten la causalidad, tiene que haber una primera causa. Tiene que haber un primer motor. Porque todos los otros motores, digamos, físicos, no son causas en el sentido verdadero. Transmiten algo que le viene. Y tiene que haber un primer momento, tiene que haber un primer impulso, no pueden haber venido de la nada. Y eso que da el primer impulso tiene que tener, esa es causa, o sea, la causa primera es causa en el sentido verdadero, ¿no? Pero, dice otra cosa importante Agustín, pero el libre albedrío humano, si bien es segundo en cuanto que es creado por Dios, pero es verdadera causa, porque es una verdadera voluntad. En el fondo, amarra el concepto de causa al concepto de voluntad. Para que haya causalidad, tiene que haber voluntad. Entonces, lo que nosotros hacemos con libre albedrío sí es causa en el sentido propio, aunque segundo. En cambio, lo que es un puro instrumento no es causa en sentido propio, es instrumento. Que es lo mismo que dice Sócrates en el Fedón cuando dice: ¿quién buscará la causa de que porque yo estoy sentado aquí en esta prisión? ¿No? El que quisiera solucionarlo solo con la ciencia empírica, diría, bueno, estoy aquí sentado porque tengo piernas, tengo trasero, entonces tengo músculos, tengo nervios, estoy sentado porque tengo todas estas cosas físicas que me permiten estar sentado. Pero ese tipo diría algo interesante sobre por qué yo estoy aquí sentado. No, diría puras cosas que son instrumentales. Yo realmente estoy sentado aquí porque me condenaron y porque, no solo porque yo quiero, claro. Me condenaron y porque a mí me pareció bien aceptar la condena, porque si no podría haberme fácilmente escapado a Mégara o a Beocia, que de hecho le propusieron este plan, que además tenía incluso el visto bueno de los que lo habían condenado, no habían tenido ningún problema con eso, porque igual le daba remordimiento. Entonces habían cerrado uno o dos ojos. Y yo estoy aquí porque quiero. Digamos, es la voluntad que es la verdadera causa de las cosas. Para San Agustín, el caso de los temblores, se le podría llamar causa segunda a las placas tectónicas, pero no sería causa porque no hay voluntad. La causa es Dios. Claro, tradicionalmente en el vocabulario medieval que se usa hasta hoy, eso se llama causa segunda. Pero en estricto rigor lo expresa mejor Agustín, porque él dice, esa no es causa en el sentido propio. Llamarla causa te engaña. Y engaña es el error en que cae gran parte de la filosofía moderna cuando dice que en el fondo no hay demostración de la existencia de Dios porque todo lo podemos descubrir con causas naturales, con causas. El problema es que esas no son causas, realmente. O sea, tiene que haber algo antes de toda esa sucesión de eventos naturales que tú impropiamente llamas causas.
transmiten una primera voluntad, un primer impulso. Tiene que haber una voluntad creadora. No basta con que haya un logos, como las ideas, ¿no? Eso es lo que de hecho es una de las grandes cosas que dice Platón en el Timeo, cuando inventa esta figura del demiurgo. Porque hasta el momento había ideas, pero en las ideas no se veía cuál era la voluntad. O sea, las ideas son entidades, ¿cómo decirlo? Las ideas son entidades puramente intelectuales como tales, ¿no? Para que haya creación, tiene que haber alguien que crea. Ese es el demiurgo. Por eso el demiurgo necesita ser una persona, personificado, ¿no? Con la figura de un artesano. Así puede tener una voluntad. Es la voluntad de Dios. El demiurgo es bueno, tiene esa voluntad buena y eso es lo que explica realmente la creación. No basta con las ideas. Este es el gran paso que da ahí. Por eso el Timeo pasó a ser también muy importante después, porque el anillo necesario que precisamente intuye eso que Agustín sistematiza en estas dos paginitas, que el elemento de la voluntad es esencial para la creación y por lo tanto para la causalidad, o más bien al revés, es importante para la causalidad y por tanto para la creación, porque la creación es causalidad. Quizás los platónicos no atribuían a Dios o al ente creador voluntad porque decían, si tiene voluntad, se va a mover. Y si se mueve, pues se metió al cambio. Claro, claro, esa era, claro, y esa es una de las grandes falacias que Agustín precisamente supera. Eso de pensar que en el fondo el crear es un rebajarse, porque el que crea tiene que moverse, aparentemente parece que el que crea cambia, porque parece que toma la decisión de hacer algo que antes no hacía, ¿no? Por eso se preguntaban algunos, ¿y qué hacía Dios antes de crear? ¿Por qué no creó antes? ¿No? Porque asumen como que Dios a cierto punto cambia de idea, ¿no? Y este cambio es incompatible con la esencia divina. Y por otro lado, porque el mismo pensar algo inferior a él sería rebajarse, porque sería como dirigir el pensamiento a algo que es inferior, ¿no? Y eso parece como extraño, pero se resuelve pensando que en el fondo Dios lo hace gratuitamente. O sea, eso se expresa diciendo que la creación es don, que Dios no tiene por qué crear. Crea, pero no. Sabemos que crea porque vemos la creación, pero no es necesario que crea. Por eso decimos que la creación no es necesaria. ¿No? Porque no es parte como de la esencia divina, es algo que Él decide gratuitamente hacer, pero hay que entender que no con eso se rebaja, y no con eso cambia, no cambia de idea. La creación no es un cambio. ¿Por qué no es un cambio? Tendría que suceder en el tiempo. Porque para hacer un cambio, claro, cuando uno dice que es un cambio, está imaginando que Dios vive en el tiempo y que había un tiempo pasado y en un momento dado decide cambiar y de ahí sigue el tiempo, pero en realidad el tiempo justamente empieza en el momento de la creación, no es que haya un momento anterior a la creación, porque antes de la creación cronológicamente no hay nada. No es que la creación sea algo nuevo que viene después de algo que ya existió, porque si no, el tiempo existiría de antes, ¿no? El tiempo es una coordenada del ente creado, ¿no? Y por eso Dios no existe antes de la creación. Solo existe antes en un sentido metafísico, causal, ontológico. Antes, claro, en el principio era el verbo, ¿no? Existe en el principio, existe como principio. Pero todo ese pensamiento no puede como pensar que Dios crea el tiempo. Claro, porque en el fondo el tiempo es una coordenada de lo que es creado. Entonces, Dios crea el tiempo, crea el espacio, porque crea el ente físico el que tiene estas coordenadas, ¿no? Creo que usted quería comentar un concepto importante de la verdad. Ah, sí, qué bueno que me lo recordaste, sí, porque estuve tarde y quería leer al menos una paginita aquí de la... Porque
Porque este es un punto clave de la metafísica, porque él va, claro, como se está preguntando por la razón, ¿no? Está la autoridad y la razón. Dice, dos son los caminos para conocer, la autoridad y la razón. Pero aquí va al punto clave de cuál es el origen de la razón. O sea, ¿en qué está basada la razón? ¿Y en qué está basada la razón? En la fe. No, en la verdad. En la verdad. Entonces aquí lo que profundiza es precisamente eso, el concepto de la verdad. Parte con eso en el 39. Parte haciendo un análisis de cómo funcionan las artes y de ahí pasa a analizar las percepciones estéticas, qué es lo que consideramos como bello, ¿no? Y finalmente lo reduce. ¿A qué cosa lo reduce? ¿Cuál es el ingrediente fundamental de lo bello? Claro, la simetría, la proporción. Finalmente la igualdad, la unidad, ¿no? Si alguna cosa se mueve armoniosamente o en el espacio, según las horas o según otros momentos más breves, claro, eso se aplica a todas las artes, puede ser arquitectura, música, pero finalmente hay una cierta como proporción numérica, ¿no? Hay una cierta armonía de las partes que hace que la cosa se perciba como bella. Y entonces finalmente se percibe que esta regla es unitaria, es el uno, porque los números en que se basa la armonía últimamente están fundados en la unidad, ¿no? Esto, aquí habíamos llegado a la vez pasada, ¿no? Esta regla de las artes es absolutamente invariable, mientras la mente humana, que tiene privilegio de verla, se halla sujeta a los vaivenes del error, de donde se concluye claramente que superior a nuestras almas descuella la ley que se llama la verdad, ¿no? O sea, la verdad es lo que le da ley a la razón. Y la verdad es, en el fondo, absolutamente una, es lo uno en sí mismo, es algo que no es discursivo, no es proposicional, ¿no? O sea, no hay que confundir la verdad en sí, de la que está hablando aquí Agustín, con la verdad que en cualquier sentido contiene una multiplicidad, ¿no? La verdad proposicional, cuando decimos que una proposición es verdadera, es porque tiene un sujeto y un predicado. Une en una unidad el sujeto y el predicado, pero la verdad, aquello que une, no es lo mismo de las cosas unidas. Entonces, finalmente, la verdad, ella es aquel uno que unifica las cosas, no es en sí misma algo que pueda como desglosarse en la multiplicidad, ¿no? Creo que eso tiene que ver con que la facultad básica del intelecto es la explicación. Claro, la facultad básica, claro, y eso él claramente lo aprende de los neoplatónicos, ¿no? Para Platón, Dios es el uno, porque Dios en el fondo está basado en ese uno que la mente percibe. Como la mente unifica las cosas, cada cosa es porque es una, dice Plotino. Es porque es una. O sea, su ser puede ser porque hay algo que unifica todas esas partes y hace que funcionen de un modo coordinado, ¿no? Entonces, ese uno que la mente percibe, que me unifica el concepto del hombre, del perro, de la mesa, etcétera, tiene que ser necesariamente el reflejo de aquel ser que en la realidad unió esas partes. ¿Entiende? Que es un desarrollo de lo que decía Platón. Hay en este caso, prácticamente, creo que se entiende con más. En nuestra mente,
¿no? Hay como un concepto de uno, o podríamos decir un concepto de ser. Plotino prefería decir uno. Agustín finalmente llegará a decir ser. Pero en el fondo es el ser uno. Hay un concepto como único que me permite, en el fondo, formar los conceptos genéricos y específicos en diferentes niveles. El árbol de los conceptos que había formulado el neoplatónico Porfirio, justo un poquito antes. Se llama el árbol, si escuchan hablar del árbol de Porfirio, a eso se refiere, ¿no? O sea, es en el fondo una sistematización de los conceptos de los más universales hacia los más específicos, ¿no? Hasta llegar finalmente incluso a los individuos en el mundo sensible. Pero ya en el mundo inteligible hay una multiplicidad de ideas, finalmente hay unos primeros principios y finalmente un primer principio. Esta es la línea de la República de Platón, ¿no? Entonces hay un único concepto que en el fondo se va determinando en diferentes procesos. Y esto se aplica a la estructura de la realidad. Si hay un único concepto que nos sirve para entender todos los seres, entonces este único concepto debe de ser un reflejo de la causa real, que realmente crea los seres en esa forma ordenada. Bien y vástago de bien. Claro, es el bien y el vástago del bien, ¿no? O podrías llamarlo el ser y el concepto de ser. O sea, el primer concepto es un reflejo del primer ser. Claro, entonces este texto sintetiza bien lo que dice Platón cuando habla del vástago del bien, ¿no? Este concepto que tenemos, que es uno, que abarca todo, necesariamente tiene que ser el espejo, digamos, el espejo de la estructura real de la realidad. O sea, de la realidad estructurada de esa forma racional, ¿no? La estructura real no es el estricto rigor correcto, porque la estructura es lo racional, ¿no? Es la realidad, sería más exacto decir la realidad estructurada. Porque la realidad estructurada, porque la estructura racional, esa está en Dios, esa está en el verbo. En el verbo está la estructura racional, que después da origen a la creación, que es así estructurada. Y entonces por eso dice aquí, eso que dice acá, lo sintetiza bien cuando dice, no hay pues lugar a dudas, no es Dios, la inmutable naturaleza, erguida sobre el alma racional, y allí campea la primera vida y la primera esencia, donde luce la primera sabiduría. No, la primera sabiduría es el verbo. Es el verbo, ¿no? Que es una emanación de la primera esencia. La soberana verdad, que justamente se llama ley de todas las artes. Claro, aquí no está explícita, pero ustedes que, como hemos hablado bastante, pueden hacer esta distinción, ¿no? Aquí no está explícita la distinción entre la verdad como el verbo, ¿no? Podríamos llamarla como la verdad real. Y la que tenemos en nuestra mente, que es como el reflejo de eso, que es la verdad conceptual. ¿No? Todos estos representan conceptos. Nosotros tenemos en la mente conceptos.
Pero para que sean conceptos verdaderos, tienen que ser reflejos de las verdaderas ideas que están en el verbo, ¿no? O sea, tiene que haber una relación entre conceptos e ideas. No porque nosotros en una existencia anterior hayamos visto las ideas, como en una primera fase, dice Platón, ¿no? Sino porque, ¿cómo se llega a que los conceptos son reflejos de las ideas? No porque hayamos visto las ideas en una existencia preexistente, sino... ¿Y qué significa a través del conocimiento más en concreto? ¿Qué significa a través de la razón más específicamente? Lo habían dicho, a través de la razón, pero ¿cómo opera la razón? ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo sucede que nuestros conceptos sean reflejos de las ideas de Dios? Cuando yo digo que mi concepto de perro es un reflejo de la idea eterna de perro. Platón dice en una primera fase, que después, también ahí en Platón, hay que tener cuidado, no es lo mismo lo que dice el Platón joven que lo que dice el Platón ya maduro en la República. El Platón joven diría, en la preexistencia, ¿no? El alma preexiste al cuerpo porque al ver un perro recuerda, al ver un perro en el mundo sensible se le prende una ampolleta donde recuerda la idea de perro. Pero podría ser, pero hay una solución más económica. Y que responde más a lo que observamos de cómo funciona nuestro conocimiento. Yo lo entiendo como que en el conocimiento hay un ascenso desde las cosas corruptibles a las incorruptibles. ¿Cómo será ese ascenso? Porque Dios ilumina la razón. ¿Y en qué consiste esta iluminación de la razón? Toma el ejemplo del pájaro que podemos conocer porque yo Vale, y fuera de la metáfora, ¿qué es este vástago del bien? es como el sol que me da acceso a la verdad. Pero esa es otra metáfora, no, fuera de la metáfora. Es la inteligencia de encarnación. No. La pregunta es cuál es el medio que permite eso. Ya lo dijimos, no quiero solamente... No, el verbo en sí mismo es en la mente divina. Pero en nosotros, ¿cómo llegamos nosotros al concepto de verbo? Está aquí dicho, ¿eh? Basta leer aquí. Nuestra razón es reflejo de la razón del Logos. Pero específicamente, ¿cómo es? ¿Cómo lo hace para hacer reflejo? ¿Cómo lo hace según este esquema? ¿Cómo lo hace según este esquema? Nuestra razón, esta es nuestra razón, ¿no? La ratio. Porque inferimos la causa. ¿Eh? Inferimos la causa del pensamiento. Tenemos que ser reflejo de la verdad. ¿Cómo lo sabemos? Específicamente que está indicado aquí. El medio con el cual nosotros llegamos al concepto de verbo, el primer medio que después desarrollamos todos los instrumentos de la razón, pero el punto de partida de la razón, ¿cuál es? De la razón nuestra, de la ratio humana. ¿Cuál es el punto de partida de la ratio humana? ¿Está diciendo? ¿Eh? Es el primer concepto, el concepto de ser, el concepto de ser, el concepto de uno, que nosotros aplicamos a las cosas. ¿Cómo? Es el concepto de ser. Entiendo que existo y entiendo que existo. ¿Qué refiere con el ser? Claro. Tú entiendes que existe esto y que existe lo otro. Y después empiezas a compararlo. ¿Cómo lo haces? Porque tienes un concepto universal de ser. Concepto, voy a darle dos atributos clave. Universal e indeterminado. Indeterminado significa que es susceptible de determinación. O sea, yo puedo decir que esto es una cosa. Cuando digo que es una cosa, estoy aplicando el concepto universal de ser. Pero después me pregunto, ¿qué cosa es?
Y ahí, claro, hay un ser de la diferencia. Y yo voy clasificando los seres en base a sus diferencias, pero siempre porque me fundamento en un primer concepto que es, por decirlo así, la regla, esa que aquí llaman la regla de la razón, ¿no? O sea, la razón se funda en una regla que es absoluta, que es estable. Y por eso el árbol que creamos, en cierta medida, con todos sus límites, en la medida en que es verdadero, evidentemente, es un reflejo, no es un reflejo perfecto, pero en la medida de que es verdadero, es un reflejo de las verdaderas realidades. Porque si no, porque negar eso sería negar que conocemos las cosas. Si aceptamos el postulado de que conocemos las cosas, en el fondo es porque estamos aceptando el postulado que el a priori de la mente, eso es lo que los medievales después llamarán a priori. Y Kant después copiará esta fórmula a priori, ¿no? El a priori de la mente no nos permite juzgar las cosas. Pero el a priori, pero el a priori de Agustín es radicalmente diferente al a priori de Kant. Recuerden que la ambigüedad de la fórmula, tal como decíamos antes, la fórmula del Dios está en mí, la puede decir Agustín y la puede decir el New Age y terminan teniendo un significado opuesto. Que la mente tiene un a priori, lo puede decir Agustín, aunque no usa él esa fórmula, pero lo pueden decir los medievales, lo puede decir Tomás de Aquino, que la verdad es un a priori de la mente, y también lo puede decir Kant. Y sin embargo terminan diciendo cosas opuestas. Y por un motivo análogo, porque el a priori de Kant, ustedes han hecho Kant algo de conocimiento, ¿no? Algo. El a priori de Kant, ¿por qué termina siendo radicalmente opuesto al a priori de Agustín? Claro, porque él termina diciendo que el a priori es algo emanado de mí. O sea, yo emano las categorías. Las categorías son emanadas de mi esencia. Y aquí dice lo contrario, ¿eh? Espérate, que estamos fuera de la hora, que quería mostrarle el otro lugar donde dice bien esto. Está mucho más adelante en realidad. Esa parte central es donde tienen que fijarse, pero después sigue hablando del tema y hay un punto donde lo resume. En el 70... Así que es acá, el 73. Aquí habla de la luz del intelecto. Léanse toda esa parte, del 40 hasta aquí, porque es todo un único... claro, aquí donde habla de la luz interior. Quien duda de la existencia de la verdad en sí mismo halla una verdad en que no puede mellar la duda. Pero todo lo verdadero es verdadero por la verdad, pues de algún modo no puede dudar de la verdad. Donde se ven estas verdades, allí fulgura la luz, inmune de toda extensión local y temporal y de todo fantasma del mismo género. Aquí ven de dónde Descartes sacó todo este asunto de la duda, ¿no? Quien duda, tú puedes dudar de todo, pero quien duda, no puede dudar de que duda. Y si duda, claro, quien duda haya una verdad en que no puede mellar la duda. Porque para poder dudar, necesito primero tener el concepto de verdad. Porque cuando yo dudo, me pregunto si algo es verdadero o falso. Y entonces tengo que primero tener el concepto de la verdad. De ahí que no es como dice Descartes, que cuando yo dudo, lo primero que descubro es que yo existo. No. Lo primero que descubro que es que existe la verdad. No que existo yo. Que existo yo es verdad, pero es una verdad secundaria. Lo primero que existe, que es necesario que exista, es la verdad misma. Esta misma diferencia en la que se refiere a la posición con el mismo concepto de verdad. Claro,
es esa, donde habla de la luz que él encuentra, que es una luz inconmutable superior al alma. Pero hay un pasaje donde lo dice todavía mejor. En la ciudad de Dios lo dice. 39, no, estaba bien, ya 39. Aquí está. Aquí está la frase que es la más famosa. No quieras derramarte fuera. Entra dentro de ti mismo, porque en el hombre interior reside la verdad. Y si hallares que tu naturaleza es mudable, transciéndete a ti mismo. Está mal traducido acá. Mas no olvides que al remontarte sobre la cima de tu ser, no, está bien. Está bien. Te elevas sobre tu alma, dotada de razón. Encamina pues tus pasos allí donde la luz de la razón se enciende. Claro, la verdad está en mí. O sea, es un a priori. Está en mí de nacimiento. No la saco de las cosas, sino que al revés. Juzgo las cosas en base a ese a priori que está en mí. Entonces, entra dentro de ti mismo. No es una cosa psicológica, es una cosa metafísica. Entra de ti mismo a ver qué descubres metafísicamente. Porque en el hombre interior reside la verdad. Reside la verdad. Pero tu naturaleza es mudable, ¿no? Y entonces tienes que trascenderte a ti mismo. O sea, tienes que encontrar algo que es superior, ¿no? Tienes que elevarte sobre tu alma. O sea, al entrar en tu alma tienes que descubrir algo que es superior a tu alma, porque es inmutable. Y entonces tienes que caminar tus pasos allí donde la luz de la verdad se enciende, ¿no? Entonces, esta que es una luz, siguiendo la metáfora, no la puedo haber encendido yo. Tienes que encaminar tus pasos a donde esa luz se enciende. Donde encaminar tus pasos tiene un doble sentido. Un sentido lógico, o sea, tú al observar esta luz te das cuenta que tiene que ser engendrada de otra luz real. Existe realmente, ¿no? Entonces, es una solución lógica. Tú procedes a demostrar que existe esta luz que es Dios, que quiere ser iglesia. Pero después tienes que encaminar tus pasos en el sentido ético. Que claro, y eso es lo que te espera después, no se puede hacer con la gracia, sino sin la gracia, ¿no? Y ese será en el fondo después la gran como falacia y uno de las confesiones, cuando dice, claro, ellos pudieron saber que existía Dios y que existía el Verbo, pero no se dieron cuenta que no podían alcanzarlo con sus fuerzas. Hicieron como, ¿cuál es la metáfora que usa? Hicieron como un caminante que ve a la distancia la cumbre de un monte. Está, supongamos, en la cumbre de una colina y ve la cumbre de una montaña. La ve. Y al verla se imagina que entonces va a ser fácil alcanzarla. El problema es que para alcanzarla, claro, está sobre una colina aquí hay una montaña altísima, y aquí hay un camino tortuoso, lleno de ladrones, que tú no puedes apreciar estando en la cima de la colina. En la cima de la colina es bonita. En el bonito panorama te permite efectivamente ver cosas que no puede ver el hombre que no es filósofo, digamos, segundo los platónicos, ¿no? Nosotros somos gente importante porque nos subimos a esta colina de la filosofía y de ahí estamos bien, mirando la cumbre maravillosa ahí, ¿no? Y diciendo, bueno, había que llegar ahí, ¿no? Pero después resulta que cuando nos ponemos en camino empiezan los ladrones, empiezan los hoyos, las arenas movedizas. Entonces, conocen la verdad de esta forma que está ahí arriba, pero no conocen el camino. Por eso la verdad bajó y dijo, yo soy la verdad y el camino. También, ¿qué es la verdad? Es el único que está en la mente de Cristo. Todo no lo hace.
verdad misma ella no se hiciera camino. Bueno, y pero es evidentemente la encarnación, ¿no? Entonces no basta que el logos esté ahí, tiene que encarnarse para hacer camino. Camino sobre tu gracia, Claro, punto grande. que el camino puede ser tanto intelecto. Claro, no. El camino lo entiende en cuanto práctico. Claro, como yo llego realmente de saber que está bien a querer el bien. Claro, entonces a actuarlo, digamos, a hacerlo prácticamente. Pero cuando digo prácticamente, cuidado, la última nota, ya que no nos echan, abuso todavía 5 minutos de su paciencia. Cuando se dice que la gracia es algo práctico, cuidado porque nosotros los modernos tenemos la deformación de pensar que práctico significa necesariamente lo empírico material. Y aquí lo práctico no significa eso. ¿Qué significa lo práctico? La ejecución de una buena voluntad. No, porque la ejecución puede ser lo material. Aquí lo práctico es lo práctico en el sentido interior, metafísico, quererlo de verdad. Si yo lo quiero de verdad, también lo voy a poner en la práctica empírica, pero también podría alguien impedírmelo físicamente. ¿Podría yo hacerlo sin quererlo realmente? O podría al revés, exacto, podría hacerlo sin quererlo realmente, no me serviría de nada. Yo podría dar todos mis bienes a los pobres, dice San Pablo en la primera carta de los Corintios, y no tener amor por los pobres, lo hago por otro motivo. Entonces, doy mis bienes a mis pobres, pero a lo mejor lo hago por publicidad, lo hago para sentirme importante. Y claro, a los pobres les va a servir la plata, pero a mí no. A mí esa acción no me va a servir de nada, me va a perjudicar. Puedo hacer el bien en un sentido empírico y hacer un bien económico al mismo tiempo que me perjudico, al mismo que lo estoy haciendo no por el querer, no por el amor, sino por egoísmo, para yo llegar a ser presidente, qué sé yo. Entonces, y al revés, claro, puede que yo quiera dar todos mis bienes, pero puede ser que alguien me los robe el día anterior y no se los puedo dar, pero yo en el fondo quedo con la misma felicidad de ver como si lo hubiera regalado, la voluntad. Entonces, claro, lo práctico en el sentido estricto de la palabra, propio, o sea, lo que es la verdad, digamos, lo que es la acción en el sentido más importante, que es la acción moral, la acción interior. Términos para decir cuáles son los conceptos clave que hay que tener en mente. ¿Cuál es el primero? El concepto de la verdad. Bueno, que incluye a su vez varios niveles, ¿no? Hay una verdad en el nivel conceptual, ¿no? ¿Qué más? La razón. Claro, bueno, sí, eso incluye la razón. Claro, los conceptos que forman la razón finalmente se fundan en la verdad, que es el primer concepto. Entonces, cuando se habla de luz de la mente, Lo que es lo real. claro, y puede haber verdad en un sentido real. Como de hecho. La verdad real es el propio verbo, ¿no? Que es el ser real y al mismo tiempo inteligible. Es Dios en cuanto a ser real y al mismo tiempo ser inteligible. Es verdad en el sentido real. Pero también es verdad en el sentido real por el hecho de que, como sentido real, la verdad es creadora. Como la verdad real, el verbo, es creadora. El verbo es creador. Tiene las ideas, digamos, y en base a ellas crea, y tiene el ser para poderlo participar. La verdad también como objetivo. ¿Mm? Como objetivo. Yo camino Claro, aquí entra el elemento, claro, el otro elemento crucial es el elemento de la voluntad.
sea, del libre albedrío. Claro, uno presupone lo otro. El libre albedrío presupone, voy a parar la clase. Sí. Pero tendría que esperar que se